Son ya las 8:39 de la mañana, las 7:39 en Canarias. Comienza ya nuestra tertulia. Gabriel Albiac, ¿qué tal? Muy buenos días. Rosana, ¿qué tal todo? Muy bien, estupendamente, aquí estamos. Pues aquí fantásticos. Aquí fantásticos, sobreviviendo a la nueva cepa del coronavirus. Se va a enterar sí, la dice cepa. el gobierno que no ha llegado a España y ya está en Gibraltar. Claro, por eso dice que... Creo que solo va a haber 2 o 3 casos. Carmelo. Y todos leves, todos leves. Buenos días. Y Paco Rosell, ¿qué tal? Muy buenos días, Rosana, Bueno, muy bien, estupendamente. Para los tiempos que corren. Sí, no hagas bromas, Carmelo, porque recuperábamos a las 7 de la mañana precisamente ese audio de Fernando Simón el día 31 de enero. Oye, se le ponen a uno los pelos de punta al sí. escuchar. ¿Y a él cómo se le pondrán los pelos cuando se oiga a sí mismo decir semejante salvajada y cuando tenga que reflexionar sobre las responsabilidades en los 70.000 muertos que caen sobre su cabeza? Yo creo que llega un momento que pierde la sensibilidad y obras como aquello que decía Stalin de un muerto es una tragedia, 70.000 muertos, pues eso es estadística. Desgraciadamente es así. Yo creo que ha perdido en el Hemos caso estado instalados en el engaño que se ha hecho este gobierno y sin embargo, pues bueno, se piden responsabilidades a otras autoridades sobre engaños, sobre fraudes, etcétera, etcétera. Y ellos están instalados en ello sí, desde el primer momento. A mí se me hace tan duro pensar que alguien tenga que cargar el resto de su vida con 70.000 muertos a cuestas y decirse una parte de esto es responsabilidad mía por no haber advertido. Yo creo que en el caso de Fernando Simón es bastante obvio que hay algo en su comportamiento que se explica por eso y porque no se le ha ido, o sea, se le ha ido la cabeza, literalmente. Bueno, es algo más profundo, ¿no? Es lo que decía Hannah Arendt de la banalización del mal y la frivolización, y sobre todo cuando tú tienes un contexto mediático de redes sociales que te jalean, te hacen un icono, etcétera, etcétera. Bueno, pues te permites incluso esas bromas de mal gusto, ¿no? En medio de esta terrible tragedia que nos asola, ¿no? Bueno, veremos a ver, porque yo creo que todavía no ha finalizado el año, nos quedan muchas cosas por ver. Para el próximo domingo comienza la campaña de vacunación y veremos a ver qué es lo que está preparando este gobierno, porque claro, los fuegos artificiales se pueden sentir, hasta en el último de los rincones de nuestro país. Pero si me permites una cosa sobre la nueva cepa, es más que probable que no es que haya llegado a España, sino que lleve mucho tiempo aquí. La diferencia entre el hecho de esta cepa en el Reino Unido y en otros países no es que esté allí más o no, que no lo sabemos, sino que en el Reino Unido están analizando genéticamente mejor el virus que en el resto del mundo. Es decir, por eso la han encontrado allí. No, en cualquier caso, aparte de lo que tú dices, ¿no? Que eso habrá que averiguarlo y habrá que certificarlo, pero lo que es ineludible es que los aeropuertos españoles han estado abiertos. Es decir, el otro día en un informativo de una televisión que hizo un seguimiento de una estudiante que estaba en Londres de hace los últimos 15 días, iba anunciando, pues mañana me tengo que hacer la PCR porque quiero ir a España, me cuesta tanto, mañana me dan los resultados, va contando todo el proceso y termina el proceso en Barajas diciendo nadie me ha pedido nada, pero no solamente de esa manera, es que yo tengo testimonio directo de algún compañero que ha venido de Londres, porque trabaja allí, es corresponsal del periódico en Londres, y lo que se encontró fue exactamente, hizo el mismo proceso, porque vino para acá haciendo el test, etcétera, etcétera, y cuando llegó a Barajas nadie le preguntó absolutamente nada. Parece que ayer el señor aleatorio ya empezaron a identificarlo y saber quién es, ¿no? Y empezaron a tomárselo un poco más en serio, pero fue hasta ayer, después de ir arrastrando los pies, ir negando que por Barajas entrara absolutamente nadie, inventándose directamente estadísticas fundamentadas en la nada de que el 000, digo, bueno, ¿cómo se puede hacer ese estudio? Creo que en el mismo laboratorio, en el mismo servicio estadístico que el propio Pedro Sánchez calculó el número de personas que había salvado, pero era incapaz de decirnos contarnos aquellos que habían fallecido, engañándonos la estadística real, y que ahora conocemos que estamos en torno a los 80.000 personas que se ha llevado el coronavirus, desgraciadamente, en silencio y procurando ocultar cualquier imagen de ataúdes o algo que nos hiciera percibirse a la opinión pública del drama que estaba pasando, aunque a muchos, lógicamente, lo estuvieran viviendo en el plano familiar, de los amigos. ¿Qué éxito se ha tenido con eso? Que es verdaderamente de estupor. Es algo que supongo que habrá que estudiar en las décadas próximas como el inicio de una nueva fase en política. Siempre se había dicho, desde que Debord escribió La Sociedad del Espectáculo, que las cosas no sucedían más que a través del espectáculo, que el ciudadano había dejado de percibir la realidad y solo percibía imágenes armónicas. Ahora, aquí hemos llegado al límite,
Porque no estamos hablando ya de comportamientos, estamos hablando de que te han matado al abuelito, estamos hablando de que te han matado a tu padre, estamos hablando de que te han matado a tu amigo, pero no existe ninguno de ellos porque no aparece en la máquina de producir imagen. Es tremendo, o sea, se ha conseguido que de la cabeza de los ciudadanos desaparezca algo tan absolutamente esencial, tan axial en la vida del hombre, como es la muerte. No hay muerte, porque no se ve. Tenemos la imagen que publicó el diario El Mundo, premiada, captada por Fernando Lázaro, esa imagen del Palacio del Hielo. Bueno, que fue muy criticada, por cierto. Sí, una de las grandes avalanchas de crítica que hemos tenido en esto que se suele decir ardiendo las redes, pues un foco de las redes, bueno, siempre están ardiendo, digámoslo así, pero vamos, ese fue un foco de protestas porque pusimos imagen a una catástrofe que efectivamente estamos en un momento de una sobreinformación en el que se hurta lo básico, que es una tragedia de en torno a las 80.000 personas, que no haya féretros, que no haya absolutamente nada, que se borrara, que no haya imágenes de televisión, etcétera, etcétera. Y es, como se ha dicho muchas veces, un poco como si asistiéramos diariamente durante todo el tiempo de la pandemia a un accidente aéreo de más de 100 personas. Pues sí, ha habido muchas críticas que declaro por mi parte y por la de mucha otra gente que consideramos que hicisteis un inmenso servicio a este país y que en el momento en el que nadie tuvo la capacidad de hacerlo, vosotros lo hicisteis. Y ese es un mérito que nadie os podrá quitar nunca. Eso que dices, Gabriel, es cierto, pero yo creo que es la culminación de un proceso que al menos en España empezó hace mucho. Es decir, en España hace muchísimo que las malas noticias no aparecen y que la opinión pública da la espalda a muchos asuntos. Yo creo que probablemente empezó con el 11M, después se siguió con ETA, es decir, ha habido asuntos espinosos, desagradables, que eran malos, que nos colocaban ante un espejo en el que no nos sentíamos a gusto y que la opinión pública simplemente ha evitado completamente. Lo que pasa es que ninguno estaba probablemente tan de actualidad como este. Hay una malformación, porque os acordáis, porque es que tenemos memoria de peces, pero hace unos meses, o hace un año y medio, 2 años, el gran debate que había en este país era la gran pobreza que había en este país. Ahora, en una crisis como la que estamos viviendo, con cierre de empresas, con despidos, se está hurtando cualquier referencia a ello. Es decir, cuando realmente sí que estamos viviendo una situación de pobreza en el que muchas familias están perdiendo su empleo, que están malviviendo en muchos aspectos y tienen la incertidumbre, ahora no se habla de eso. Pero hace 2 años, cuando no era real, se creó de que España era el país en el que se había mayor pobreza, como si fuéramos un país absolutamente tercermundista. Y con ese discurso, se trabajó el discurso de la indignación política y permitió que alguna formación política pues esté ahora con un apoyo minoritario, pero decisivo en el gobierno de este Es que además, país, ¿no? hablar hoy de eso... Ha ocurrido con eso y ha ocurrido con la corrupción, como estamos viendo y estamos asistiendo ahora mismo, y perdona Gabriel, No. pero claro, alguien que ha utilizado la corrupción ajena para llegar al poder, ahora estamos viendo que no solamente la practicó, sino que la sigue desarrollando hasta unos límites absolutamente impúdicos de acusar a un adversario político, a alguien que estás depurando de tu propia formación política, digamos, de acusarlo de acoso, de abusos, etcétera, etcétera, y si no pasa absolutamente nada. Es terrible. Empezando por las propias mujeres de ese partido, que son las primeras, y su propia mujer, su propia compañera, que es la primera que debería denunciar lo que ha hecho Pablo Iglesias. Si me permitís, vamos a saludar a Sara Sanz también. Sara, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a empezar por recomendar CRES Genomic a todos los oyentes. Sí, porque ya saben nuestros oyentes que en Clínicas CRES son expertos en medicina regenerativa con células madre, esa técnica tan avanzada, y están consiguiendo resultados del todo alentadores en tratamientos para lesiones articulares, como por ejemplo la artrosis, las lesiones deportivas, y también en el campo de la medicina estética, ya que están consiguiendo resultados espectaculares en el rejuvenecimiento facial, con técnicas además que son muy seguras y que no precisan cirugía ni tampoco hospitalización. Clínicas CRES, que están en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Podemos pedir cita en el 91 445 0004. Repetimos ese número de teléfono, 91 445 0004. Sara, enseguida vamos a comentar, si te parece, con Paco, la entrevista hoy con Inés Arrimadas en el diario El Mundo, que creo que dice cosas muy interesantes. Algunas ya las hemos escuchado por boca de la líder de Ciudadanos, pero otras me resultan interesantes en este momento actual. Pero antes
vamos a abordar ese momento que se produjo ayer en Barcelona, esa surrealista entrega del premio Cervantes, parece que ocultándolo, ¿no? y privándonos además, ¿no? Hurtándonos ese premio, el mayor galardón de nuestras letras. Hay como una doble visión, ¿no? Por un lado, el rey se va a Cataluña de manera totalmente oculto, ¿no? Nadie se entera de que va a un acto privado, en principio se nos cuenta que es un acto privado y luego nos enteramos de que es nada más y nada menos que la entrega del premio Cervantes, el principal premio de nuestras letras, de nuestra narrativa, y que lo hace, no te voy a decir que con nocturnidad, pero casi, ¿no? ¿Cómo se aborda esta cuestión hoy en los medios? Bueno, tú dices oculta, por ejemplo, el diario ABC utiliza el adjetivo clandestina, ¿no? Una visita absolutamente clandestina de los reyes a Cataluña que reaviva sin duda la polémica, porque es, como bien dices, el premio ahora mismo más grande de las letras españolas, y lo hicieron totalmente de incógnito. Tanto la Moncloa como en la Zarzuela ocultaron previamente esa visita. De hecho, en la agenda que suelen pasarnos a los medios de comunicación, en ningún momento, ni tampoco en la de la semana pasada, estaba prevista esta visita y no la hicieron pública hasta que ya don Felipe y doña Leticia estaban de regreso en Madrid. El viaje, además de don Felipe y doña Leticia, se produce en un contexto muy importante, después de que el gobierno consiguiera sacar adelante su proyecto de los presupuestos con el apoyo de Esquerra tras una negociación en la que precisamente estos han pedido que las visitas del rey a Cataluña tuvieran el perfil más bajo posible, y esto hay que reconocerlo, ayer se produjo. Pedro Sánchez, hay que recordar también, prohibió a don Felipe viajar a la ciudad condal para entregar los despachos a la nueva promoción de jueces, y esto se recuerda mucho. Pero quizá lo más sorprendente, apunta hoy el periódico ABC, de toda esta visita es que se atribuyera carácter privado a un acto en el que los reyes acudieron acompañados, de hecho, por un ministro, como se dice, de jornada, en este caso el titular de Cultura, en unos momentos, como decimos, en los que el español además va a dejar de ser lengua vehicular en esta comunidad autónoma, también con una de las pretensiones que ha pedido la Esquerra. Es motivo también para que el editorialista del diario ABC pida que normalizar a la corona en Cataluña tenga que producirse en estos momentos. No se puede normalizar que el desplazamiento del jefe del Estado a una parte del territorio español deje de ser algo natural y lógico, como está sucediendo ahora mismo en Cataluña. Bueno, a mí me parece bochornoso realmente. Si me permites un matiz, hay una cuestión, quizá no se insiste lo suficiente sobre ello y hay que dejarlo claro. El premio Cervantes es el premio de la lengua española en España y fuera, claro, y fuera de España. Claro. Y nunca el rey se desplaza al lugar del cual es el premiado. Yo fui miembro del jurado del Cervantes cuando se lo otorgamos a don José Jiménez Lozano. Desde luego el rey no se fue a Alcazarén a entregar claro, el premio. Esta ceremonia se tenía que haber celebrado en abril. Entonces, no se pudo hacer por que la ceremonia se celebre en las condiciones más íntimas que vienen dadas por las condiciones de la enfermedad, me parece completamente claro. Pero no se entiende en absoluto por qué tiene que ser el rey el que se desplace al domicilio del premiado y no el premiado el que se traslade al domicilio del rey. Porque es claro, en ese caso, la próxima vez que haya un Cervantes mexicano o peruano, el rey va a tener que trasladarse. Eso no es lo más grave. Vamos a ver, yo entiendo que a lo mejor una situación excepcional, por enfermedad del premiado, podríamos buscar alguna explicación. Lo que no tiene ningún sentido es que se haga de forma clandestina, es decir, de tapadillo. Es decir, se oculte la agenda y el desplazamiento del rey a Cataluña para entrega de un premio nacional importantísimo, con las características que tú has subrayado, en Gabriel, y que se haga de forma clandestina. Y se anuncia a los medios de comunicación cuando el rey está de regreso. ¿Por qué? Yo creo que están ocurriendo cosas muy graves en esta antesala del discurso de Nochebuena. Estamos poniendo el sello sobre si el rey va a hacer referencia a la situación de su padre o no, pero es que estamos asistiendo a un vaciamiento del papel del propio rey, al que por un lado se le organiza este viaje clandestino a Cataluña después de haberle negado la presencia en un acto fundamental como es la entrega de despachos de los nuevos jueces, porque hay que decir que la justicia se imparte en nombre del rey. Y se le veta por parte del presidente del gobierno, arguyendo no sé qué razones de orden público que no tienen ningún sentido por parte del ministro del Interior. Pero es que ahora
En este sentido, estamos asistiendo a una actitud absolutamente impúdica del propio gobierno, fundamentalmente por la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que no se recata en absoluto de decir que el rey está seguro de lo que va a hacer en esa circunstancia. Vamos a ver, el rey es jefe del Estado, es cabeza de la nación, y el rey lógicamente tendrá que pasar su discurso al gobierno, etcétera, etcétera, pero no leer el discurso que le entregue el propio gobierno y diciendo lo que dice el gobierno. Es decir, esto no es un discurso de Nochebuena del gobierno o para el gobierno, es un discurso para la opinión pública. Es decir, al rey se le está penalizando porque aquí asistimos a un proceso español, que es la ampliación del proceso catalán al conjunto de España, en el que el rey no se le perdona que el día 3 de octubre hiciera ese llamamiento a las instituciones para frenar el intento de golpe de Estado desde una institución como era la Generalitat que se produjo, y la defensa que hizo de los derechos constitucionales de los propios catalanes, a los que le dice no os vamos a dejar solo. Estamos viendo, yo el domingo decía que tenemos aquí un gobierno contra la corona, y efectivamente, es decir, lo que está ocurriendo en la antesala de ese discurso está ocurriendo así. Estamos en un proceso de vaciamiento de las instituciones, de la corona, del Consejo General del Poder Judicial, en el que se mantiene la apariencia de la existencia, pero se vacía. Y eso es muy grave lo que está ocurriendo. Por tanto, importante el tema del padre, pero a mí lo que me preocupa es el tema del hijo, que es el que se quiere llevar por delante, importante, aunque sean de sus propias atribuciones constitucionales. Hoy Jorge de Esteban, y acabo ya, me sigue alargando, Jorge de Esteban hace un magnífico artículo en El Mundo hablando precisamente de cuáles son las competencias tasadas en la Constitución. Y ahí dice clarísimamente cuál es el papel del jefe del Estado y el papel del rey. Y vamos a ver, intolerable la gracieta, porque es una gracieta idiota, de la señora vicepresidenta diciendo que el rey sabe muy bien leer. Oiga, señora, vamos a ver. Carmelo, un dato. Este viaje en principio estaba previsto porque Pedro Sánchez iba a acudir junto al rey a visitar además una fábrica en Martorell, que sí iba a ser un acto público, donde el monarca y Pedro Sánchez iban a estar juntos, es decir, el acto privado se iba a reducir a la entrega nada más y nada menos que del premio Cervantes. Claro, se habla mucho del gobierno, de las imposiciones del gobierno en esta antesala del discurso, pero, oye, la Casa del Rey, digo yo, sí, Carmelo, pero, Rosana, que la Casa del Rey es que tiene un... Es que tú has subrayado una cosa muy importante. Es decir, el acto de Martorell es porque iba acompañando al presidente del gobierno. Hay que recordar que después del acto del Consejo General de Poder Judicial que suspendió, se organizó un acto los días después, en el que el presidente del gobierno era como Lord Protector del rey. Tú vas a Cataluña si voy yo contigo. Sí, es decir, el mensaje subliminal todos, sí, que encierra todo esto hay que subrayarlo y hay que tenerlo en cuenta. Es decir, tú solamente puedes ir a Cataluña si va bajo mi manto, bajo mi protección. ¿A qué nivel hemos llegado de distorsión del papel? Porque el presidente del gobierno no deja de ser un primer ministro, ojo, no es un jefe de Estado bis. Por tanto, me parece muy importante, si hubiera ido a Martorell con el presidente del gobierno, sí le hubiéramos dado, lógicamente, la notoriedad y se hubiera anunciado, se hubiera publicitado. Le preguntaba, Carmelo, da la sensación de que la Casa Real está maniatada de alguna manera. Es que la Casa Real está en una posición muy difícil con este juego antiinstitucional. Es decir, realmente ellos tienen un margen de maniobra muy escaso porque el gobierno se atreve a hacer cosas que eran absolutamente impensables y que ningún gobierno ha hecho antes. El comentario sobre el discurso de Nochebuena es nadie lo ha hecho antes y todos sabemos que el discurso del rey de Nochebuena antes lo lee el gobierno, todos lo sabemos, pero nadie se había atrevido a presumir de ello. Yo creo que hay una cosa que es aún más importante que el resquemor por aquel discurso del 3 de octubre, que es el miedo al posible discurso de otro 3 de octubre que haya más adelante. Ese es el gran problema. El gran problema no es el discurso pasado, que sí, que a los socios del gobierno obviamente les indigna y que además para esa ficción que tienen ellos de estar todavía en determinadas cosas o de dejarlo estarlo, pues tienen que forzar ahí, pero lo que preocupa al gobierno no es aquel discurso, sino el que podría llegar en un futuro. Y por eso se está intentando desactivar una institución que tiene, pese a los esfuerzos del gobierno, el prestigio que tiene la corona y el prestigio que tiene este rey en concreto, es decir, y que podría ser uno de los movilizadores de la opinión pública, uno de los que nos avisase de lo que está pasando, uno de los que cambiase las cosas
en un momento dado como las cambió el 3 de octubre, que fue un cambio del escenario radical simplemente con un discurso. Y ese es el gran problema. El gobierno se dedica a desactivar todas aquellas instituciones, la justicia, la monarquía, que pueden hacer frente al plan que tiene, que desde luego es un plan antidemocrático y es el plan de cambiar esto por otra cosa. Bueno, esta democracia por otra cosa. Cambiar o al menos mostrarnos la verdad, porque a mí otra cosa que me ha sorprendido hoy es el resultado de esas 2 encuestas sobre la inmersión lingüística en Cataluña. Lo he leído, por cierto, en El Mundo. Ayer hablábamos con Ana Losada de ello, pero no lo he visto en ningún otro lugar. Oye, que solo el 9% de los catalanes está a favor de la inmersión lingüística, que reconocen incluso los secesionistas más radicales que el programa de inmersión es un fracaso para la educación de los alumnos en Cataluña. A mí me parece revelador, ¿no? Pero es que, vamos a ver, Rosana, tú ponte ahora en la posición de un padre o una madre de familia. Tú tienes a un hijo que está empezando a estudiar en un mundo tremendamente complicado, con unas dificultades para la obtención de puestos de trabajo muy grande, y en la que hay un instrumento esencial para que te puedas abrir camino en un mercado que es el mundo, que no es tu rinconcito, tu pueblecito, es el mundo. Si no sales al mundo, estás muerto laboralmente. Pues hija mía, está claro que en el mundo el elemento clave con el que tú tienes que jugar en el espacio laboral es la lengua. Y vamos a dejarnos tonterías, hay 3 lenguas en estos momentos en el mundo. El chino, el inglés y el español. El chino probablemente queda de momento relativamente lejos de nosotros, pero el inglés y el español son las 2 lenguas laborales del mundo. Entonces, que personas que tienen el acceso automático por nacimiento al español lo pierdan, es una descapitalización laboral absoluta. Tú, insisto, ponte en la posición de una madre que tenga los hijos que eso van... Eso tiene una explicación que es muy razonable, quiero decir, se apela mucho a Orwell, pero yo creo que lo retrató muy bien la sociedad y muchos de los comportamientos que estamos viendo se refleja. Es una doble actitud, es decir, la racionalidad es lo que explica Gabriel, que lo entiende todo el mundo. Es decir, hay que ser muy torpe para saber que una herramienta es... como es uno de los idiomas más hablados del mundo, vas a rechazarla porque te cierra las puertas del mundo, en un mundo en el que vivimos. Pero se actúa sobre la hipocresía que está instalada, el discurso. Tú no puedes decir públicamente eso porque te trae un coste de enfrentamiento, de denuncia, de acoso, etcétera, etcétera. Y esto es lo que se produce en el mundo nacionalista, en el que los medios de televisión, etcétera, la estructura de gobierno, si tienes un comercio, como le ocurrió a la dueña de esta pizzería italiana, es decir, te están señalando, pero la dueña de la pizzería sabe que con sus clientes tiene que hablar en español. Y todo el mundo lo sabe, y los propios independentistas lo saben que tienen que dominar el español, porque no son tontos. Pero se ha instalado ese discurso oficial en el que está instalado digamos, el nuevo orden, la nueva realidad, utilizando el término empleado recientemente por el propio Pedro Sánchez. Y en ese mundo de mentira estamos instalados a todos los niveles. Y yo creo que es un momento que se está produciendo, y yo aprecio en la sociedad española, hay unos movimientos profundos de ese malestar que se traduce en muchos aspectos, en el del idioma, en el de la propiedad, en el de la enseñanza, etcétera, etcétera. Y eso yo no sé la forma que va a tomar, pero eso puede tomar forma, porque indudablemente es un estado de malestar con el que no se puede sobrevivir. Creo que la hipocresía no se puede vivir eternamente, porque el principio de realidad te chocas con él. Y evidentemente el idioma es uno de ellos. Estáis sobrevalorando la capacidad racional de análisis de este tema de mucha gente. Y en este tema, en el tema del idioma, en las regiones nacionalistas, la racionalidad tiene muy poco que ver. Yo apostaría a que una parte muy importante de la gente que rechaza la inmersión lingüística en Cataluña, la rechaza porque no es eficaz. No porque, fíjate cómo voy a abandonar el español. Y esa es la gran realidad de la inmersión lingüística a día de hoy, que es que el uso del catalán no mejora. El uso del catalán no crece en Cataluña y creo que por eso se puede explicar un rechazo. Lo que es importante también es ahí sí la doble realidad en la que nos encontramos. No hay político catalán nacionalista o del PSC, valga la redundancia, que no haya dicho que hay un gran consenso en la sociedad catalana alrededor de la inmersión. Pues mira el consenso. Hay incluso algún demente, yo recuerdo haber visto algún vídeo suyo por
pues, en YouTube que asegura que el catalán es la lengua más hablada del mundo. Pues bueno, vale, pues estupendo. Bueno, enseguida vamos a abordar esa entrevista con Inés Arrimadas, que una de las cuestiones que se le plantean es precisamente la ley CELA y bueno, la enseñanza del español y el español como lengua vehicular en la educación. Ella dice, y ahí tiene razón, que el problema de la inmersión lingüística no es de ahora ni es de los últimos años, sino que es un problema en Cataluña de décadas, ¿no? Bueno, lo cierto es que la inacción de los gobiernos en este sentido y en este aspecto ha sido fundamental, aunque hay que reconocer que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del otro día viene después de una denuncia presentada por el Partido Popular de Mariano Rajoy, y eso se ha resuelto a favor y también por parte de unos padres previo, ¿no? Y además conocíamos las historias tremendas este fin de semana en el diario El Mundo, pero bueno, ahí hay que decirlo, ¿no? Con muchos años de retraso, pero ahí está el resultado. El problema, Rosana, no es solo la sentencia, es que ha habido sentencias a lo largo de este tiempo bastante, sino el problema es que se hace virutas con esas sentencias. Desgraciadamente, y ahí tiene una gran responsabilidad los gobiernos de la nación. Yo siempre digo lo mismo. Es decir, los grandes responsables del proceso que se ha producido esto son las fuerzas llamados, pues los en su momento PP, Partido Socialista. Esos son los grandes responsables, no los nacionalistas. Han hecho dejación, le han comprado el discurso creyendo que al tigre lo iban a domar, lo iban a domesticar. Entonces se hizo un esfuerzo desde el minuto 1 de la Constitución, creyendo que la Constitución era el punto de llegada de los nacionalistas y era el punto de despegue, porque el nacionalismo necesita continuamente estar en marcha, no se puede parar, es un proceso. Y entonces lo que llama la atención es que los grandes partidos nacionales al final han ido cobrando el discurso. Es decir, la señora Celaá, que ahora se carga el español como lengua vehicular en Cataluña, ella cuando era consejera consideraba que eso era un gran disparate, y tan gran disparate, aparte del cinismo y la hipocresía, que todos ellos luego preservan a sus hijos y lo llevan al correspondiente colegio alemán, donde sí les enseña castellano y alemán, ¿no? Por eso sí, llegamos en Montilla y digamos más y digamos todos ellos. Es decir, todos ellos. Y en el Partido Socialista es la misma hipocresía, ¿no? Bueno, a ellos no. Es que, Rosana, el problema es que las sentencias hay que aplicarlas. Te iba a decir que te quería regalar, pero no. Sí, por favor. No. Es Navidad. Me callo. No, mira, es el reloj del 20 aniversario de Libertad Digital de Colombia. No sé, es una monada, ya lo he visto. Bueno, sabes que lo tienes en piel y también la correa de metal, pero esa se la ha quedado Federico porque es de él, se lo ha llevado de vacaciones, así que lo está disfrutando. Pero o sea que yo me llevo ese. Qué maravilla, qué elegancia, es extraordinario. Hay una edición limitada, hemos hecho una edición limitada de 999 unidades, todas ellas numeradas, además con el grabado de Libertad Digital, nuestro logotipo con motivo de ese 20 aniversario, Carmelo, 20 años. No son nada, madre mía, ¿dónde estábamos hace 20 años? Qué pocos habrían apostado por esos 20 años. A mí me gusta decir eso. No serán nada para ti, a mi edad 20 años. Sí, ya pesan. 325 euros es lo que vale esta joya, porque es una joya, pero si eres socio del Club de Libertad Digital, un 10% de descuento. Solamente hay que encargarlo en yoquiero1.com. Y si os parece, nos vamos al Corte Inglés. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. Buenos días, Rosana. Cuéntanos. Bueno, creemos en la magia en el Corte Inglés. Ya sabes que ocurren cosas mágicas y los elfos están por ahí. Además, tú cuando ves que está todo empaquetado han sido ellos qué maravilla. Qué maravilla. Claro, sí. trabajan muy duro, vayas a pensar. Ahí que están, ¿no? ahí, pico y pala. Pico y pala. Bueno, tenemos la búsqueda de mercancías. Esto está muy bien. Cuando queremos regalar algo y no sabemos cuál puede ser el detalle perfecto, bueno, pues en el Corte Inglés están esos elfos que te van a ayudar a encontrar lo que quieres. Y también la carta de compra. ¿Qué es esto? Bueno, pues puedes hacer tus compras y luego las tienes todas, que aparecen misteriosamente empaquetadas en un solo sitio. Bueno, pues ya sabes, todos los regalos, la magia de la Navidad está en el Corte Inglés y, por supuesto, más fácil este año con las compras online a través de nuestra aplicación, El Corte Inglés, o de nuestra web, www.elcorteingles.es. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, si solo escucháis Guijuelo, os están engañando. Eso ya lo tenéis que tener claro, ¿vale? Todos nos engañan. Sí. Nos tienen que decir denominación de origen protegida Guijuelo. Es lo que tiene que poner en la etiqueta. Gabriel, DOP.
denominación de origen protegida, Guijuelo. Mucho esfuerzo, mucha investigación, mucho dinero invertido para poder conseguir estas denominaciones de origen, esta figura de calidad diferenciada, que es lo que hace que el jamón de Guijuelo no sea lo mismo que el jamón italiano, como diría. Vamos a ver, es que ni se parece. Bueno, pues ahí está, es la distinción, los auténticos jamones y paletas ibéricos de Guijuelo, DOP, denominación de origen protegida, Guijuelo. Y si os parece, nos vamos con el Colacela, que nos cuente más propiedades. Lucía Prieto. Lucía, buenos días. Buenos días. Bueno, seguro que estáis de acuerdo conmigo en que hay un momento en la vida de todos, y lo sabemos, que nuestra piel ya no es la misma. Tampoco nuestras uñas. También lo notamos en el pelo. Pierden fuerza, les falta como algo. Y entonces, ese debe ser el momento cuando hay que tomar medidas. Hay que empezarse a nutrir desde dentro para lucir como nos gusta desde fuera. Y si queremos hacerlo de forma eficiente, aquí en esta casa lo sabemos bien. Mundo Natural, Colacela Anti-Os, uno de los suplementos más potentes del mercado, gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y esa gran vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno, el más potente de todos, el que fabricamos nosotros. Bueno, consulten con su dietista, al farmacéutico también, llame al 91-446-0000 o pueden elegir teclear www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Nubosos, que sepáis que vamos a tener una Nochebuena y una Navidad con mucho frío. Van a bajar las temperaturas bastante. No me mire usted con esa cara de ¿Pero crueldad. por qué? Si el frío es maravilloso. El invierno, el frío es maravilloso para la piel, Gabriel. ¿Usted cree? Sí, hombre, por supuesto, no, claro que sí. Bueno, hoy cielos nubosos, hay mucha niebla, lluvia, el típico día ya casi, ya invernal, claro que sí. Londinense. Londinense, sí, también es verdad, londinense. No sé si, oye, ¿por qué no? Nos tenemos que sentir cerca de nuestros compatriotas que están allí en Londres, claro que sí, nuestros familiares, muchos de ellos, y de nuestros camioneros. No sé si habéis escuchado a Santiago Polo. Sí, señora, sí. Por cierto, otro dato que nos ha dado, recorriéndose Europa sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de absolutamente PCR ni nada. Estas personas que están haciendo un trabajo extraordinario. Que poco se ha hablado de gente como los camioneros que mantuvieron en marcha la sociedad, y en otros sectores, no digo yo que sin merecimiento, como por ejemplo sanitarios, sí que se les ha cubierto de gloria, por decirlo de alguna forma, y en cambio a toda esa parte de logística que permitió que siguiésemos funcionando como sociedad, nadie les ha agradecido nada. En España no hubo ningún problema de abastecimiento, ninguno, cuando en países como por ejemplo Inglaterra sí que hubo, y además serios. Encontrar una docena de huevos en Londres era muy difícil en un momento determinado de la primera oleada de la pandemia. De distribución y de producción, claro, para distribuir los productos hay que lógicamente, y la labor de la agricultura y de otros sectores fue muy importante en esos. Pero es verdad que el trabajo de los transportistas en estos meses ha sido de un nivel de riesgo absolutamente extraordinario. Son gente que vive en condiciones completamente precarias. Nos comentaba Santiago que ellos han tenido, él y otros dos compañeros procedentes de Murcia, han tenido la suerte de estar en una estación de servicio a 11 millas del Eurotúnel, que es una zona donde hay muy pocas estaciones de servicio, pero que él calcula que tardarán en dar salida, si se abren las fronteras, si se abre el tráfico, ¿no?, en las próximas horas, como 3 días, de la cantidad de miles y miles de camiones. Hay algunos que han tenido menos suerte y han tenido que organizar sistemas de habituallamiento, que uno se queda allí y el otro va buscando comida para el resto y para sobrevivir en esa circunstancia. La verdad es que son unas navidades tremendas las que van a vivir los camioneros. Yo creo que es un sector que no está reconocido en el esfuerzo que hace, en el sacrificio que supone. Está claro, pues aquí nos hemos querido, por supuesto, acordar de ellos en este día londinense, como decía Gabriel. A esta hora en el centro peninsular en Madrid, 8 grados, está bastante bien. Hoy la máxima será de 12, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife 23 grados. Fantástica temperatura. Y las mínimas altas, el pelotón del Pasmo, Albacete y Cuenca, 2 graditos. Está bien. ¿Sobre cero? Sí, Cuenca es casi calor, vamos. Está aquí el tiempo con Repsol. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días de nuevo, Rosana. Cuéntanos, ¿cómo abre la bolsa? El IBEX abre con ganancias después de perder ayer al cierre más de un 3%. En este momento se está anotando un 0,9%, sube con cierta fuerza, cierto impulso, 7.858 puntos para el IBEX 35, que vamos a ver cómo encara el resto de semana, a ver si termina protagonizando algún tipo de rally que le permita posicionarse en buenas cifras, en buenos umbrales de cara al próximo año, pero de momento lo que sí podemos decir es que se recupera después de esas fuertes caídas de ayer. En Europa, además, el dólar sube, el dólar en Estados Unidos, el crudo y el oro bajan, sin embargo. Así que, bueno, pues eso es lo que te puedo contar a esta hora de los mercados. Bueno, ¿y alguna recomendación especial que nos tengas que hacer? Bueno, pues la que hacemos todos los días, Rosana, importante para todos aquellos, ahora que repasamos los contratos que tenemos, hacemos balance con proveedores, con clientes o incluso con estos vaivenes de la bolsa, vemos aquellas acciones que igual nos gustaban y se han quedado más baratas por si las compramos o no. Lo que tenemos que hacer es entrar en libre mercado, pinchar en la pestaña de empresas y ahí abrimos la herramienta que tenemos de Infocif. Encontramos toda la información de las empresas en España, de cualquiera de las empresas. Vemos, insisto, toda la información de alcance, la más completa del mercado. Tenemos además a nuestra disposición los informes de riesgos o de impagos, que si los descargamos tenemos la foto, eso sí, ya la total y completa de esa compañía. Y ahí tomamos nuestras decisiones de inversión. Si todo está correcto, tenemos detrás a Gedesco, que ofrece financiación 100%. Bueno, hoy habrá que estar pendiente de la renovación que se haga de las referencias de Prisa, ¿no? Hombre, habrá que verlo, claro, sí, claro, efectivamente. Porque hoy es un día importante. Es un día importante. Además, mira, en el plano empresarial, Endesa ha anunciado un acuerdo con los sindicatos para bajas voluntarias de 1.200 empleados. No está mal, ¿eh? De aquí a los próximos 3 años. Pues nada, tendremos que estar ahí renovando, dándole al F5 para ver lo que nos cuentan también de ese Consejo de Administración. Hoy será noticia también, mañana lo contaremos. Muchas gracias, Un Luis. placer. 28 en Canarias, vamos a saludar a José Luis Izuel. Él es el presidente de los hosteleros españoles de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Don José Luis, ¿qué tal está? Buenos días. Buenos días, pues bien por decir algo, en fin, porque no son los mejores tiempos. Hoy para ustedes, no sé si sería una exageración calificarlo como debería ser un gran día, pero el caso es que hoy el Consejo de Ministros aprueba por fin ese plan de ayudas al sector. ¿Este es el plan que ustedes querían, que ustedes venían reclamando? Decepción absoluta y total, lejos de lo esperado, lejos de lo demandado. En fin, no digo, pero casi suena tomadura de pelo. O sea, un plan que recoge, en fin, en 31 folios, el resumen es, pues, ayudas que todas son buenas, es evidente, pero nada que ver con lo solicitado, con lo demandado, con las necesidades reales de las empresas, con un sector absolutamente arruinado, tocado, limitado, y bueno, y esto pues va a servir pues muchas de las cosas a muy pocos. Y por supuesto lejos total de lo que se ha hecho en toda Europa, en todos los países serios, ayudas directas que hemos demandado pero que no han existido, que no llegan, y este plan de ayudas, en fin, suena un poco a tomadura pelo, la verdad. Vamos a ver si somos capaces de explicar, de trasladar a los oyentes por qué se quejan ustedes, por qué reclamaban esas ayudas directas y por qué las ayudas que ha aprobado el Gobierno no son suficientes. Porque, claro, uno escucha, por ejemplo, a la ministra Nadia Calviño decir que han movilizado más de 112.000 millones de créditos de ayuda para las pequeñas y medianas empresas, que son el grueso del colectivo al que usted representa. Y, claro, uno puede decir, bueno, pues, oye, ayudas les han dado. Bueno, las ayudas que, hombre, si endeudar a las empresas es ayudarlas, sí, es ayudarlas, facilitarles unos préstamos con avales del Estado, pero eso al Estado, los bancos no dan préstamos a nadie que no pueda devolverlos. Además, los ERTES, bueno, pues es verdad que se ponen la medalla, buenos ERTES, buena herramienta. Luego es verdad que nos excluyeron como sector de los ERTES privilegiados, yo creo que desde la arbitrariedad, y penalizando el hecho de que muchos miles de establecimientos abrieran a pérdidas, y hoy parece ser que se retorna y se deja pues los CENAES nuestros estar en unos ERTES
mejores condiciones. Por lo demás, bueno, pues hablar que si la medida estrella es que los grandes tenedores de locales cobren el 50% en enero, febrero y marzo, pues le puedo decir que eso es absolutamente ridículo. A ver, eso no afecta prácticamente ni al 3% de los locales. La inmensa mayoría de nuestros locales son de propietarios pequeños, a veces el anterior hostelero, a veces la viuda, a veces gente que ha comprado un local y que lo tiene para rentabilizarlo, para que se le pague una renta. Por lo tanto, a todos estos se han quedado totalmente excluidos. A ver, ayudas muy insuficientes. En toda Europa se han dado ayudas directas a las empresas proporcionales al descenso de su cifra de negocio. No nos olvidemos, la hostelería en este año va a vender por debajo del 50%, va a perder 60.000 millones de ventas. Estamos prácticamente en todos los territorios limitados, no se puede dar de cenar prácticamente en toda España, salvo algún oasis como es Madrid, como es Extremadura, donde sí que se han primado las medidas en que la economía y la salud van de la mano, pero en casi todos los territorios hoy estamos cerrados, limitados, aforos limitados, las barras no funcionan, están prohibidas. Por lo tanto, bueno, en toda Europa se han dado ayudas directas, en España no llegan las ayudas directas. Don José Luis, en lo que llevamos de año, ¿cuántos negocios han tenido que cerrar? Bueno, hoy calculamos que en torno a 65-70.000 negocios están cerrados definitivamente, como jamás en la vida. No ha habido una crisis económica ni ninguna situación que haya producido semejante desastre, y puede que lleguemos a 100.000 locales. Si hubiera habido, o si hay ayudas directas, pues hay muchas empresas que podrían haber aguantado, replantearse la situación, resistir, pero la falta de estas ayudas, bueno, pues va a hacer que 100.000 locales, bueno, pues cierren definitivamente con una pérdida de tejido empresarial que tiene difícil, en fin, difícil recuperación a corto plazo, y con lo que supone de pérdida de empleo, que estamos ya por encima de 400.000 empleos perdidos, pero no nos olvidemos que sigue habiendo en torno a 300.000 ERTEs, y que con la cadena de valor estimamos que podemos llegar a 1.100.000, 1.400.000 empleos los que nos va a costar esta situación. Claro, lo que nos está describiendo usted es una auténtica barbaridad, ¿no? La cantidad de personas que dependen, lógicamente, de estos locales, de estos negocios. Hablaba usted de las comunidades autónomas de oasis, ¿no? De libertad, donde, bueno, la salud y la posibilidad de hacer el negocio, de continuar con los negocios, han ido de la mano. Sin embargo, de cara al fin de año, lógicamente, las restricciones cada vez son mayores en las diferentes comunidades autónomas, que al final son las que tienen que gestionar y también son las que van a tener que gestionar estas ayudas. Yo, el caso quizá más cercano que tengo y el que conozco especialmente puede ser el de La Rioja, en concreto el de Logroño, una ciudad con muchísima vida en las calles, en donde han estado cerrados durante semanas. ¿Nos puede contar usted algún caso, alguna comunidad, alguna ciudad donde sea especialmente cruda la situación que ahora están viviendo ustedes, o esto lo podemos aplicar prácticamente a todo el país? No, hoy todo el país está limitado, pero bueno, especialmente vemos la dureza con que se le ha tratado la hostelería en Cataluña. A ver, más de 50 días, la totalidad de la hostelería no se ha podido ni tomar nada en una terraza. En Aragón más de lo mismo, hoy mismo Aragón 30% de aforos interiores, las terrazas al 100%, pero ya solo faltaría eso, ¿no? En Aragón, que el cierzo que nos acompaña, espero que no haga vivir a ningún virus, bueno, pues ha estado con las terrazas limitadas al 50%. Bueno, hoy es un Tetris absoluto, es una olimpiada de la creatividad, lo que se está aplicando en cada comunidad con horarios dispares. En el País Vasco hoy no se puede cenar, en Aragón solo hasta las 10, en Cataluña a punto de cerrarse de nuevo la totalidad de la hostelería, los centros comerciales. Sí, don José Luis, ¿se ha acordado esta comunicación que sí, le hemos perdido durante unos segundos? Don José Luis, nos estaba usted contando la situación en las diferentes comunidades autónomas. Ayer, por cierto, estuvo usted acompañando a los hosteleros que venían peregrinando desde Galicia. Muchísimas jornadas se manifestaron frente al Congreso de los Diputados. ¿Algún diputado se acercó para interesarse por la situación? Bueno, nosotros estuvimos ayer precisamente con estos 7 titanes gallegos, con estos 7 valientes que en fin, que han estado 15 días andando, más de 600 kilómetros, para pedir ayudas directas, plan de rescate, plan de salvación para la hostelería, y nos reunimos con 6 grupos parlamentarios del Parlamento a los que les hicimos el mensaje, en
trasladar el mensaje claro que necesitamos ayudas, que necesitamos un plan de ayuda para el sector, un plan de ayudas directas, pero en fin, el resultado es el plan que parece que presenta hoy el Gobierno y que aprueba, y que está, por supuesto, lejísimos, absolutamente lejos de lo que estamos demandando, que tampoco, en fin, no hay que improvisar mucho, copiar y pegar, como se ha hecho en Europa, en muchos países, y yo creo que ese es el camino. Sí, aquí marcamos la diferencia, como siempre, don José Luis. Bueno, pues solamente nos queda transmitirle todo el ánimo del mundo a usted, a todo el colectivo y a todo el grupo de personas que representa. Como usted bien ha dicho, esa conciliación entre seguridad, ocio y esparcimiento social, ¿no? Ha sido posible en algunas comunidades autónomas, porque ustedes también han invertido mucho dinero y mucho esfuerzo para que eso sea posible. Y lo único que nos queda desearle es que el año que viene sea mejor para todos ustedes y que puedan superar este momento y este trago tan amargo, ¿no?, que nos ha tocado vivir a todos, pero a ustedes especialmente. Gracias por atender nuestra llamada, don José Luis. Muchas gracias, un abrazo fuerte y que así sea. Gracias. Bueno, pues el sector de los hosteleros también, ¿no?, otro de los más afectados en el país por esta pandemia. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Ya no que luego encima el plan es, y perdóname la palabra, una mierda. Pero es que estamos en diciembre. Y esto empezó en marzo, y la hostelería y el turismo son los dos sectores, todos los sectores están castigados, pero la hostelería y el turismo son los dos sectores más castigados, y estamos en diciembre y tenemos un plan para uno de ellos, el otro se lo están pensando, y encima muy por debajo de las expectativas del sector, con el que por supuesto vemos que se ha negociado algo, pero les ha dado exactamente lo mismo lo que hayan pedido. Es que estamos a un nivel tal de incompetencia que uno llega a pensar, y cada día más, que no es incompetencia, que es falta de voluntad política por solucionar el tremendo problema económico en el que se está metiendo este país. Es decir, cada día parece más claro una voluntad política no de ya no salvar al tejido productivo y al tejido empresarial, sino de hundirles más todavía. Es una situación que a uno le deja atónito. Yo estaba escuchando ahora a nuestro entrevistado describir un País Vasco en el que no se puede salir a cenar. Los que de algún modo hemos conocido ese País Vasco, en donde la gastronomía es un culto, donde realmente ese placer de las cenas es un gran arte. Imaginarlo de pronto muerto es algo terrible. Bueno, yo creo que efectivamente es uno de los sectores más azotados que con la pandemia, el sector de la hostelería, que ha hecho un proceso de transformación extraordinario, ¿no? Las inversiones que se han hecho para adecuar los locales, etcétera, etcétera, y luego no se ha correspondido con ese plan de ayudas que solicitaba nuestro entrevistado, y sobre todo ha habido mucho de arbitrismo, mucho de ocurrencia. Ahora mismo en Cataluña me parece que se han abierto dos franjas, una para desayunar de 2 horas y otra para almorzar y también de 2 horas, y luego se cierra por la noche, y han estado cerrados durante muchísimo tiempo. La verdad es que, salvo en determinadas comunidades lo que ha ocurrido en Madrid, que se ha hecho un esfuerzo de intentar conciliar una cosa y otra, el afrontar la pandemia y que mantuviera la actividad de los negocios, ha sido pues un caso insólito, pero que hubiera sido necesario en otros muchos sectores. Yo creo que se está haciendo la triste profecía, como decía nuestro gran ministro de Consumo, diciendo que claro, que España no era una economía de camareros, etcétera, etcétera. Pues yo creo que están intentando arrasar el sector de la hostelería, con el turismo, que evidentemente se ha maltratado de forma bastante... Que había que ir al modelo cubano de consumo. Sí, también vamos. Bueno, nos habíamos dejado arrimadas en la sede del Mundo. Sara, una doble página, ¿no?, dedicada a la líder de Ciudadanos, con muchísimas cuestiones que se la plantearon, muchas respuestas. Bueno, a mí, yo no sé a ti, Sara, pero a mí una de las cosas que más me ha interesado es cuando le preguntan sobre ese cambio de la estrategia del Partido Popular, de Pablo Casado. Ella lo niega, dice que es imposible cambiar la estrategia de un partido en un discurso de 30 minutos, que ella no lo ve de esa manera. Sin embargo, tampoco quiere criticar o cargar las tintas, ¿no?, contra el partido de Vox, de Santiago Abascal. No lo califica de extrema derecha, pero sí que pone en duda, lógicamente, su discurso
europeísta. Yo no sé qué es lo que más te ha llamado a ti la atención, Sara. Efectivamente, sobre el giro, ¿no?, que nosotros aquí hemos denunciado de Pablo Casado en esa moción de censura. Ella cree todo lo contrario, que es imposible, como dices. Una cosa son las estrategias de un partido, como es la del Partido Popular, y otra la realidad. Es el textual de Inés Arrimadas en ese encuentro que ayer tuvo con los lectores del diario El Mundo durante 45 minutos y plantea varias cuestiones. Al hilo precisamente de esto, del giro de Casado, donde precisamente no quiere denunciar ese giro, dice también Arrimadas en un momento del encuentro que ella quiere buscar y negociar acuerdos de coalición, pero eso sí, puntuales, aclara, con el Partido Popular cuando se den las circunstancias excepcionales, como por ejemplo la amenaza nacionalista en algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, el ejemplo. Lo que hace en la primera parte es una reivindicación absoluta de la negociación con el gobierno para mejorar, dice ella, los presupuestos, algo que la hemos escuchado y que ha venido defendiendo durante estos días, porque, bueno, según ella, se jacta varias ocasiones durante esta entrevista que gracias a ella y gracias a su formación se ha demostrado que Pedro Sánchez ha optado libremente por Bildu y por Esquerra, incumpliendo absolutamente las propias promesas electorales. Bueno, ¿cómo la viste tú, Paco, ayer en ese encuentro que mantuvisteis? Pues yo creo que ya está intentando reivindicar un poco ese discurso, ese reposicionamiento dentro de una situación bastante difícil con la que se encontró el partido después del batacazo que se dio en las últimas elecciones. Ella considera que Pedro Sánchez fabricó muy bien un discurso que le fue muy rentable en las elecciones, en el sentido de hacer responsable a Albert Rivera de que era el que no quería el pacto, cuando realmente, y yo estoy de acuerdo con eso, realmente Pedro Sánchez era el que no quería, estaba buscando una excusa perfecta para hacer como si fuera una decisión obligada lo que él había aceptado voluntariamente, y es ese acuerdo con Podemos y con los nacionalistas, intentando hacer un tripartito futuro a Cataluña, lo que se está viendo, ¿no? Entonces ella está intentando y considera que su estrategia con relación a los presupuestos era desenmascarar esa posición de Pedro Sánchez y decir, el que no quiere el acuerdo, el que no quiere negociar con nosotros es él, y considera que eso sí le ha dado resultado y que la opinión pública se ha percibido esa situación. Luego hay otra cuestión, es la pugna por el reposicionamiento de Pablo Casado en la lucha por un electorado parecido, ¿no?, que considera ella que el Partido Popular no va a poder llegar a esas posiciones donde está ambicionando. Y el tercero es afrontar lo que yo creo que es el reto importante para todas las formaciones, pero singularmente para el propio Ciudadanos, porque fue la formación que ganó las elecciones en Cataluña, y para el propio Partido Popular. Ella defiende que ahí tenían que haber ido a un proceso de coalición que hubiera planteado una alternativa al independentismo muy fragmentado. Yo creo que eso es difícil de la eventualidad que ese grupo hubiera ganado, pero en cualquier caso hubiera sido una posición digamos, entendible, porque hubiera sido la única forma de intentar, en lo que ella dice, una desmovilización del independentismo, una fragmentación del independentismo, una candidatura común del constitucionalismo, al que invita el PSC, que evidentemente no iba a estar por ello, porque el PSC clarísimamente está por un tripartito, es decir, el PSC, quizá sea el vicepresidente o el consejero primero de ese nuevo tripartito, o bien directamente otra hipótesis que se viene hablando, que el Partido Socialista de Cataluña sea la oposición face, ¿no?, con relación a un acuerdo de los independentistas que pudiera ocurrir. Por tanto, ella dice tenía que haberse agrupado y que no entrar en el cálculo y decir, bueno, como el PP tuvo, pues creo que fueron 4 escaños, ¿no? Sí, 4 escaños. Pues con que suba uno ya he mejorado mis resultados, sí, lo cual es un cálculo absolutamente ridículo. Como Ciudadanos, en una situación que ella considera que fue extraordinaria, va a bajar necesariamente, pues pierde. Entonces esas componentes, dice ella, que es un sentido de frivolidad y de responsabilidad, que hubiera sido aconsejable un acuerdo de Partido Popular y de Ciudadanos para hacer esa coalición en Cataluña, que no va a ser posible. Pero hay un problema con eso, creo yo, con la posición de Ciudadanos, que es que si tú planteas ese bloque constitucionalista e intentas meter al PSC, que no está en el constitucionalismo, y sacas a Vox, estás engañando a la gente. A ver, es que eso no es un bloque constitucionalista ni se le parece. Eso es lo que a ti te gustaría que fuese la realidad. A ti, obviamente, no, claro, digo a Inés Arrimadas. Estoy pero la realidad, lo que a ella le gustaría. Pero la realidad no es esa. Entonces, si tú haces eso, pues estás engañando a la gente. Es decir, es que no tiene otro nombre. O sea, pretender que el PSC es más constitucionalista que Vox es engañar a la gente directamente. Y tú aprovechar ese engaño para colocarte en una posición que tú crees que te conviene más, cosa
que yo no estoy seguro si sí o si no, pero bueno, me parece cuanto menos dudosa. Es decir, igual que la supuesta negociación con el gobierno, el plan, de nuevo, sobre el papel, está bien. Pues vamos a negociar con ellos, porque así queda desenmascarado. No, vas a negociar con ellos y haces el ridículo porque te tratan... es que no quiero decir nada que sea humillante sí, o tal, pero la humillación a la que ha sido sometido Ciudadanos en este proceso es vergonzosa. Hay cosas por las que no puedes pasar. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo, pero también es verdad que se ha sentado en la opinión pública esa idea. Es decir, yo voy a muchos foros y generalmente me tengo que empeñar frente a todos los demás, es decir, el que no estaba interesado, Pedro Sánchez. Se ha instalado esa situación. Entonces, ese contexto está ahí, ella lo tiene que desbaratar. Yo creo, por ejemplo, que uno de los problemas que tiene Ciudadanos y tiene el Partido Popular es que, digamos, para mí, una cosa muy importante que tuvo sus efectos, al final han interiorizado en la lectura que se hizo desde la izquierda, que estoy hablando del acto célebre de Colón. Es decir, el acto de Colón fue una reacción ante un hecho absolutamente inasumible desde el constitucionalismo, que un presidente del gobierno claudique ante una fuerza independentista con un relator, etcétera, etcétera. Entonces, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, en ese sentido, no fueron capaces de entender la fortaleza de esa reacción y compraron el discurso del tripartito, el trifachito, no sé qué, la derecha extrema, la extrema derecha, etcétera, etcétera. Y ese es cuando tú interiorizas el discurso de tu adversario, es el principio de la derrota. Vencer esos va a ser muy complicado. Y por tanto, el paripé que se ha hecho desde Ciudadanos, o sea, desde Doble Cace, no tiene ningún sentido. Es decir, ha sido posible, es verdad, muy importante lo que ocurrió en Andalucía, lo que ha ocurrido en Madrid, pero si Vox no hubiera estado en ese acuerdo desde la oposición, no hubiera sido factible. Por tanto, usted no puede demonizar esos argumentos. Otra cosa es que a mí me parece que Abascal estuvo muy mal en el discurso, lo he dicho aquí, en el discurso de la moción de censura, porque se equivocó, es decir, sacó argumentos que no tenían ningún sentido y que le hubieran dado la oportunidad a Pablo Casado sin ir a la descalificación personal, descalificación ideológica, descalificación ad hominem, haberse quedado en una posición estupenda, porque el propio Abascal cometió los errores, ese discurso absolutamente suicida de la anti-Europa en un momento en el que necesitamos a Europa en temas judiciales, en otros ámbitos. Y en el que hay pocos consensos en la sociedad tan grandes como la necesidad hay de ciertos Europa. Consensos que yo creo que Vox es un partido constitucional, sin duda ninguna. Pero claro, no tienes que abrir flecos del que tiren y te deshagan el traje y te quedes desnudo. Tenemos que dar la palabra a los oyentes, Carmelo. Ahora seguimos de acuerdo, porque no sé si Inés Arrimadas entra dentro de sus comentarios, de sus opiniones. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Buenos días. Pues no, de momento no entra. Este año sabemos que los 3 Reyes Magos se llaman Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Mientras llegan, nuestros oyentes han escrito la carta a un solo rey, a Felipe VI. En este 22 de diciembre a él le ha tocado el gordo. Se lleva la mayor parte, aunque ya te digo que el resto de premios están muy repartidos. El gobierno o Podemos se llevan también unos cuantos pellizcos. Después de publicidad, nuestros niños del San WhatsApps nos cantan sus premiados. Es la mañana, es radio. Que es el centro, ¿no?, de todos los comentarios, casi todos, de nuestra audiencia. Sí, la decisión del rey de ir a Barcelona a entregar el premio Cervantes en silencio para no molestar ha colmado la paciencia de nuestros oyentes. Tampoco se fían de que su mensaje de Nochebuena le haya gustado a Carmen Calvo, que es la que le ha dado el visto bueno. Les escuchamos. Sabemos que tenemos una monarquía parlamentaria y que el rey, dentro de la Constitución, tiene unas limitaciones, pero también él puede, cuando dé un mensaje el día de Navidad, tiene libertad y sabe hasta dónde puede llegar. Qué decepción, Felipe VI. Para ver y no creer. Creo que eso no es bueno para la corona, para la institución, pero yo pienso que este señor está muy mal aconsejado. No se puede ir como un delincuente a escondidas a Cataluña. Hay muchos catalanes que se sienten españoles. No se crean que va a ser tan fácil que Calvente después de las Navidades ponga ninguna denuncia a Podemos o al Moños este. Le soltarán los perros de presa, le amenazarán de muerte, se quedará todo en agua de borrajas, porque son capaces de cualquier cosa. Los británicos tienen la cepa y aquí en España nosotros tenemos a los ministros los ceporros. Mira, yo soy chofer internacional y precisamente el viernes al mediodía intentaba entrar en el túnel de Calais, las colas llegaban hasta la autopista
las colas que habían para entrar en Dover, para entrar al barco, eran increíbles ya las colas que habían en la misma autopista. He viajado de Ginebra a Madrid-Barajas este domingo y os puedo asegurar que no ha habido prácticamente ningún control, ni sanitario, ni de seguridad, ni nada contra el COVID, desde que embarqué hasta que pisé en Barajas. Te miran rápidamente la PCR en 2 o 3 segundos y te mandan rellenar un formulario que, vamos, ahí puede mandar lo que quiera el que quiera. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo, es el relato de las personas que están llegando a Barajas, las personas que están conduciendo por territorio europeo, en fin, esto es lo que hay. Claro, que diga el ministro Illa que no tienen constancia de que la nueva cepa esté en España. El ministro Illa no tiene constancia de nada. De nada, absolutamente. Y la verdad es que después de lo que ha pasado en este país, después de los miles de muertos, que este señor siga tan tranquilo sin tener constancia de nada, es algo tan asombroso. Es tremendo, es tremendo. En fin, vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida regresamos. Al Corte Inglés con Elia Rodríguez. Elia, buenos días. Buenos días de nuevo, Rosana. Mira, tenemos las marcas de la suerte, que simplemente, nos proponen jugar y ganar. Es hasta mañana, día 23, y 1.700 premios de las mejores marcas. Simplemente Claro, está muy bien. Mira, por ejemplo, hay moda, hay complementos, hay perfumería, magníficos premios, accesorios, pues marcas como Pierre Cardin, Robert Pietri, Kipling, Membur, My Wallet, Siena, muchísimas más. Te tienes que descargar la app del Corte Inglés, la descargas, entras y participas hasta mañana 23 de diciembre. 1.700 premios, así que... Bueno, pues estupendo. Con suerte y a jugar. 23 de diciembre aquel. Ya, madre mía. 23, sí, mañana ya 23. Sí. Bueno, oye, me voy a despedir de los contertulios porque ya les tengo que felicitar las Navidades. Yo creo que sí, que hay que felicitarse mutuamente y a los oyentes y a todo el equipo de esta casa, ¿no? Felices fiestas, ¿no? Este año particularmente íntimas para todo el mundo y será una sensatez que lo hagan así. Claro que Felices fiestas en la mayor intimidad que pueda. Disfrute con todas las precauciones posibles y disfrute pensando que el año que viene ya todo será diferente, ¿no? Como era antes. O no se sabe. Sí, diferente seguro, esperamos que sea mejor. Mejor, sí. Bueno, en el aspecto de la salud y del virus y tal, yo creo que el año que viene ya podremos celebrar las fiestas como las hemos celebrado siempre y disfrutaremos y oye, nos sabrán mejor entonces. Pero que precisamente por el cambio yo creo que la intimidad y el sosiego tiene su encanto. Oye, mira, aquí cada uno... Sí, pero no deja de ser un desgarro personal y familiar, porque el tiempo pasa y hay personas que por edad y por otras circunstancias van a ser oportunidades que no vamos a poder recuperar en muchos aspectos. En esta vida no se recupera nada, Paco. Como por ejemplo por claro niños que se están perdiendo muchas cosas en este ámbito. Y bueno, y muchas personas que no van a estar estas Navidades. Por eso, desgraciadamente. En ambos desgraciadamente. Bueno, muchísimas gracias. Que paséis unos felices días, una feliz Nochebuena, una feliz Navidad. Nos seguimos viendo porque nos vamos a seguir viendo estas semanas, así que nada, aquí encantados como siempre de recibiros. La próxima semana. Claro que sí. Juan Pablo Polvorinos, ¿qué tal? Buenos días. Hola Rosana, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntanos, la última hora, ¿por dónde pasa en este momento? Pues fíjate, la reunión del Consejo de Ministros, Rosana, porque todo en esta mañana, te puedes imaginar, lo ocupa prácticamente la lotería de Navidad. Bueno, a esta hora, 2 quintos premios que han salido en los 5 o 6 primeros minutos del sorteo, pero de momento estamos esperando lo que nos toque a nosotros, claro. Pues, o sea, tú solo tienes el número de Libertad Digital de radio ahí, ¿no? Presente, ¿no? Tengo algún otro que comparto, pero vamos, yo tengo la confianza depositada en el número que llevamos aquí, que además es... Bueno, ¿en qué santo has depositado tú el cupón? Pues en todos, Rosana. Con el año que llevamos. Bueno, en todo caso, te cuento que a esta hora se reúne el Consejo de Ministros que estudia un Real Decreto Ley con medidas urgentes en el ámbito fiscal, laboral y financiero para reducir los costes y apoyar al sector del turismo, la hostelería y el comercio minorista. Vamos a ver de qué tipo son las ayudas, Rosana, porque en los últimos meses ha venido quejándose el sector Horeca de que no iban a ser ayudas directas, que el gobierno había prometido una cosa que al final les están contando que no va a ser exactamente lo que va a
llegar, de manera que vamos a ver cómo son las ayudas que sí han llegado ya, y ojo, desde hace bastantes meses en toda Europa para este sector, pero que en España se están retrasando bastante más de lo debido, y evidentemente el sector del turismo, la restauración, etcétera, mueve pues un 13% del Producto Interior Bruto, así que te puedes imaginar, Rosana, la importancia que tiene. Es un sector prácticamente estratégico para nuestro país. Además, se van a incluir incentivos fiscales, etcétera, para está el asunto de la vivienda, Rosana, las rentas del alquiler de los locales dedicados a hostelería y al comercio y tal. Bueno, pues todo esto también. Bueno, te cuento también. Ignacio Aguado denunciando esta mañana las colas, tenemos una por aquí cerca de la redacción, las colas de hasta 4 horas a las puertas de laboratorios, privados. Este hombre es que siempre que sale sube el pan. Ahora, ¿qué le molesta de las colas? Pues que yo creo que aquí tiene parte de razón incluso, Rosana, porque dice que claro, que es que las farmacias en la Comunidad de Madrid siguen todavía sin autorización para poder realizar los test. Que pensaba que le molestaba que la gente se hiciera test. No, claro, no, ni mucho menos. Lo que pasa es que sí que es cierto que si hubiera la posibilidad de hacerlo en las farmacias, seguramente se habría aliviado pues las muchas colas que existen, y que hay mucha gente que está requiriendo esto para poder hacerse los test. Y la verdad es que, Rosana, no hay mucho más. Este lunes, por cierto, también te cuento, la mayoría de los países de la Unión Europea, ya sabes que suspendieron o limitaron conexiones con el Reino Unido. Hoy, aún así, todavía hay unos 150 vuelos que llegan desde tierras británicas hacia España. No se han suspendido todos los vuelos, porque hay españoles que pueden seguir viniendo si tienen aquí los permisos, pero lo cierto es que todavía hay vuelos que siguen viniendo desde Reino Unido. Y vamos a ver, por cierto, está Fabián Picardo diciendo que se han limitado muchísimo las salidas desde Gibraltar hacia el campo de Gibraltar. Hay mucho trasiego por ahí de trabajadores, debido a que ayer supimos que la nueva cepa del coronavirus está en Gibraltar, lo cual tampoco es ninguna sorpresa. Y pues no tengo mucho más, Rosana, es que no hay más, es la lotería de Navidad. Oye, ya ves, ¿te parece poco? ¿Te parece poco? A mí ya con lo del Consejo de Ministros me parece, por cierto, me imagino que no estará el presidente del gobierno, claro. Lo iba a presidir, creo que de manera telemática. Ah, de manera telemática. Sí. Vale. Sí. Estará en sus estancias privadas, ¿no? Y desde allí. Sí, no tiene intención Pedro Sánchez de retomar la agenda. Ayer tenía que haber estado en Barcelona en la fábrica de SEAT y lo tuvo que suspender, pero no tiene el presidente de momento idea de retomar la agenda hasta el día 24. Claro, de momento hasta el jueves está retirado, está en cuarentena, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues nada. Muchas gracias, Juan Pablo. Te seguiremos escuchando, por supuesto, en Es Radio y en Libertad Digital. Bueno, muchísimas gracias, lo dicho. Nos vemos los próximos días. Vamos a hacer una pausa. Continúan y se quedan ya con Isabel González y con la Crónica Rosa. Debería haber algo ha pasado porque Isa tendría que estar aquí. Mira, está entrando por la puerta Isabel González, que se ha puesto de terciopelo verde. Claro, como tiene que ser en fiestas que estamos. ¿Qué ha pasado, Isa? No, pues ya que estoy de charla, ya me puedes conocer allí fuera. Digo, o está de charla, o una exclusiva, una noticia de última hora, que me tiene entretenidísima, o comiendo roscón. Esas son las tres alternativas en el caso de Isa. Hemos comido hoy con nuestro concurso de roscones, que están respondiendo muy bien nuestros oyentes. Hay que decir que nos van llegando roscones con ese discurso, o sea, ese concurso improvisado que me salió de la manga y que está teniendo mucho éxito. ¿Y qué hay que calificar del roscón? Hay que calificar sabor, hay que calificar textura, cómo aguanta de un día para otro. ¿Y la prueba del café hay que hacerla o no? No me gusta mojar el roscón. En general no me gusta mojar ninguna cosa en el café, pero hay 2 o 3 parámetros que seguimos. ¿Sí? Yo soy la presidenta del jurado, me he nombrado a mí misma. Te puedo hacer tesorera, Rosy, sin ningún problema. Sí, no me va mal. El roscón no estuvo yo favorito de todas formas. Bueno, me gusta mucho. Te gusta, pero no te gusta a mi nivel, ¿no? De 6 o 7 por mes. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Además, fíjate, hoy es martes, hemos cambiado, va a venir Teresa de la Cierva, porque muchos estamos preparando los regalitos navideños y, oye, siempre viene bien incluir algún tipo de avalorio, de cacharrito, de cremita, así que estén muy pendientes y vamos a hablar con Andrés Amorós, que también va a hacer recomendación, en este caso, literaria, para poder precisamente regalar libros. Y en la Crónica Rosa, si es que no cambiamos de protagonistas, llevamos prácticamente desde el día de la marmota repitiendo que son Paquirrín, Paloma Cuevas, Enrique Ponce, Irene Rosales, Isabel Pantoja, pues todo ese grupito se están haciendo con las... Ayer, ¿te acuerdas que nos preguntábamos a cómo estaba el kilo de Chabelita Pantoja? Sí. Y nos lo desveló Dani Carande. Le han pagado una exclusiva por 30.000 y pico euros, no sabemos el pico. ¿Cuánto la exclusiva? Pues mañana en la revista En Teoría Lecturas, 6-7 páginas, a todo color, me imagino que hablando mal de su madre. Hoy, ¿quién es noticia? Kiko Rivera. ¿Por qué? Pues porque
yo lo he calificado como una auténtica desfachatez. Acaba de colgar el último álbum que ha publicado en la discográfica Universal. Eso es una exclusiva que dimos en este programa, que le habían fichado para presentar esa canción. Y hay que ponerle a parir, Rosana, porque en el vídeo da a entender que está hablando de su madre y de hecho publica una serie de fotos en las que se intuye perfectamente el perfil de Isabel Pantoja. En el vídeo musical. Sí, se está aprovechando de ella una vez más. Y con respecto a Paloma Cuevas, aquí ya lo dijimos ayer, fue Beatriz Cortázar la que dijo no tiene ninguna relación con el doctor Ángel Villamor. Sí. Pero oye, imagínate que gracias a eso hemos hecho un Iker y... Oye, pues hacen buena pareja, ¿no? Fue Calle... Sí, hacen buena pareja, hombre, además... Bueno, con Paloma Cuevas hace buena pareja. Si te opera la rótula ya... Yo es que ya sabes que veo una bata blanca... y lo que me digan. Sí, bueno, pero directamente vamos, no sé, me tomo lo que me manden. Así que todo esto es de lo que vamos a hablar ahora en la crónica. En fin, se van a quedar con Isabel González hasta las 12 en punto del mediodía y nosotros regresaremos mañana con más noticias a partir de las 7. Que lo pasen bien. Es La Mañana de Federico. Es Radio.